Bienvenidos a este video en el que se resolverá el siguiente circuito utilizando el método por mallas. Los valores para las resistencias se encuentran indicados en la parte inferior del circuito. Primer paso, identificar las mallas en el circuito. Para este circuito se tienen tres mallas. La primera malla integrada por la fuente de voltaje V1, la resistencia R1, la fuente de voltaje V2 y la resistencia R2. Para la segunda malla se tiene la fuente de voltaje V2, la resistencia R3, la resistencia R4 y la resistencia R2. Para la tercera malla se tiene la fuente de voltaje V3, la resistencia R5 y la resistencia R4. Una vez identificadas las mallas, trazamos la corriente IDA correspondiente a la malla 1, polarizando las resistencias siguiendo la convención, positiva para la entrada y negativa para la salida. Lo mismo para la corriente IDB, que es la corriente correspondiente para la segunda malla. Seguimos la misma convención para polarizar las resistencias. Por último, trazamos la corriente IDC correspondiente a la malla 3. Al igual que las mallas anteriores, se sigue la misma convención para polarizar las resistencias. Cabe mencionar que los componentes que comparten mallas tendrán dos polarizaciones. Segundo paso, caracterizar el circuito utilizando un sistema de ecuaciones. Para escribir la primera ecuación, seguimos la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado será cero, por lo que el voltaje V de 1 más el voltaje en las resistencias R1 más el voltaje V de 2 más el voltaje en la resistencia R2 será igual a cero. Reagrupando la expresión se tiene que la diferencia de voltaje V de 1 menos V de 2 será igual al voltaje en la resistencia R1 más el voltaje en la resistencia R2. Ahora, expresando los voltajes en las resistencias, se sigue la ley de Ohm. Esta dice que el voltaje en una resistencia es igual al producto de la corriente que pasa por la resistencia por su valor en ohm de estas. De lo anterior, las expresiones quedan reducidas a lo siguiente. La diferencia de voltajes de V de 1 menos V de 2 es igual al producto de I de A por la resistencia R de 1 más la diferencia de la corriente I de A menos I de B multiplicado por el valor de R de 2. Agrupando la expresión se tiene que la diferencia de voltajes V de 1 menos V de 2 es igual al producto de I de A multiplicado por la suma de las resistencias R1 más R2, menos la corriente I de B multiplicado por el valor de la resistencia R2. Esta última expresión será nuestra ecuación 1. Recordemos que se resta la corriente I de B a I de A debido a que para esta malla se toma como dominante la corriente I de A. Para la segunda ecuación se sigue lo mismo que en la malla 1. Por ley de voltajes de Kirchhoff se tiene que menos V de 2 más el voltaje en la resistencia R3 más el voltaje en la resistencia R4 más el voltaje en la resistencia R2 es igual a 0. Reagrupando términos, V de 2 es igual a la suma de los voltajes en las resistencias R2, R3 y R4. Obedeciendo la ley de Ohm y considerando como dominante la corriente I de B, se tiene que la expresión queda como V de 2 es igual a la diferencia de I de B menos I de A multiplicado por el valor de la resistencia R2 más la corriente I de B multiplicado por la resistencia R3 más la diferencia I de B menos la corriente I de C multiplicada por el valor de la resistencia R4. Agrupando términos semejantes se tendrá la siguiente forma para la ecuación 2. V de 2 es igual a menos la corriente I de A multiplicada por R2 más I de B multiplicada por la suma de las resistencias R2, R3 y R4, menos la corriente I de C por la resistencia R4. Por último, para la tercera ecuación se tiene que la suma de V de 3 negativo más los voltajes en la resistencia R5 y R4 son 0. Reagrupando se tiene que V de 3 es igual a la suma de los voltajes en las resistencias R4 y R5. Siguiendo la ley de Ohm y tomando a I de C como dominante, se tiene que V de 3 es igual a la diferencia de la corriente de I de C menos la corriente I de B multiplicado por la resistencia R4, más la corriente I de C multiplicada por la resistencia R5. Reagrupando términos semejantes, tenemos que la tercera ecuación del sistema V de 3 es igual a menos I de B multiplicada por R4 más la corriente I de C multiplicada por la suma de las resistencias R4 y R5. Una vez caracterizadas las tres mallas, proseguimos a escribir el sistema de ecuaciones característico del circuito. Sustituyendo y operando los valores dados al comienzo para los voltajes y resistencias, se tendrán las ecuaciones de la derecha. En su forma matricial quedará la siguiente forma. Entonces procedemos a resolver el sistema de ecuaciones.
Dejo en la descripción un link donde pueden calcular sistemas de ecuaciones de 3×3. También les dejo un link de un video de cómo resolver sistemas de ecuaciones de 3×3 siguiendo la regla de Cramer. Continuando con el ejemplo, las corrientes son las expresadas en la parte inferior de la matriz, y de A es igual a 25 doceavos, y de B a 7 sextos, y de C 19 doceavos de amperes. Ahora prosigamos a comprobar si los valores encontrados satisfacen las ecuaciones. Sustituyendo los valores en la primera ecuación y desarrollando, observamos que satisface la primera ecuación. De la misma forma, sustituimos los valores de las corrientes en la segunda ecuación, desarrollamos y vemos que también satisfacen la ecuación. Por último, realizamos la sustitución de los valores en la tercera ecuación y vemos que satisface la ecuación, por lo que concluimos que los valores encontrados son solución del sistema característico del circuito. Resumiendo un poco, tenemos que primero se identifican las mallas, posterior a esto se tienen que trazar las corrientes de malla, polarizando las resistencias, se plantea el sistema de ecuaciones y por último se resuelve. Y hasta aquí el video. Cualquier duda, por favor, dejarlo en la caja de comentarios. Si te gusta este contenido, dale like y comparte. Y si quieres saber cuándo subimos nuevos videos, activa la campana de notificaciones. Saludos.